Buenas noches. Buenas noches, hermana. Hermana Cristi, ya estamos ahora sí en vivo en Facebook. Sí, Hermana Cristi tiene su micrófono apagado. si puede prender su micrófono, hermana Cristi, gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos al curso de Apologética y Ecumenismo que estamos iniciando hoy, día 5 de octubre. Estamos en el mes de las misiones, pero también en el mes del Santo Rosario. Y es una gracia poder llegarles hasta ustedes, hasta sus hogares, a través de Radio Apóstol, anunciando su palabra que transmitimos directamente desde la Ciudad de México. También en nuestra página web de www.radioapostol.com. Y también felicitamos a toda nuestra querida audiencia en Radio Apóstol Chile, que también se conectan o se enlazan en este curso de Apologética y Ecumenismo. Y el curso a Cursos Apóstoles de Costa Rica, que también estamos llegando a muchos lugares, en muchos hogares, que ustedes dan la oportunidad a nosotros de poder llevarles la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Y también a los hermanos que nos están siguiendo, están aquí en Zoom, que ya hace algún tiempo que son fieles en esta formación. Felicidades y gracias por tomarse el tiempo y por estar con nosotros. Hoy tengo el honor de presentarles a nuestro querido y muy amado Padre Juventino Soc Aguilar. Él es de Guatemala y es apóstol de la palabra, es sacerdote de la fraternidad misionera. El Padre Juventino es un padre muy querido porque fue el padre que me invitó a la comunidad. En aquel entonces él era joven y yo también. Pero bueno, y seguimos echándole ganas. Me siento muy contenta, muy feliz que él está realizando su misión en los países de Centroamérica. Así que damos la bienvenida. Padre Juventino, muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me Muy da bien, mucho gusto padrecito. ver en este Zoom. Me da mucho gusto de verlos por aquí en esta plataforma de Zoom. No sé si han leído en alguna ocasión el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Donde se hablan de los animales del Apocalipsis, es lo que yo veo aquí en este programa. Así que bienvenidos a todos. Yo creo que el primero que está hablando es el primer animal del Apocalipsis. Padrecito, pero queremos verte, si es que se puede. Bien, nuestro tema de esta noche, agradeciendo a Dios, en primer lugar, por esa oportunidad que se me da, al hermano Jorge y a su equipo que me ha invitado para poder estar. El tema que quiero compartir con ustedes en esta noche se titula Actitudes del católico frente a los que tienen otras creencias. Entonces, por ahí me ayudaron con unas diapositivas. El hermano Jorge, no sé si las puede ir presentando para ya trabajar con esto, ¿no? Creo que la realidad en que estamos viviendo, ¿qué actitudes debemos tener como católicos? Creo que es una preocupación que a todos nos compete, ¿verdad? En el sentido de que posiblemente muchos de ustedes tendrán algún familiar que no es católico. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo poder trabajarle? ¿Cómo poder estar allí de cerca? Y creo pues de que es muy importante que trabajemos esta realidad. No sé si se puede colocar, hermano Jorge, o hay algunas dificultades por ahí. Sí, padre, estoy tratando de compartir la pantalla. Nomás que esto de la tecnología es mucho para mí. Necesito más o menos, no sé si la están viendo ahora. Ahorita. Sí.
Ya estamos. Ok. Muy bien. Como pueden ver, el título que me corresponde está en el libro igual, Apologética y Ecumenismo, página 98, y el tema se titula Actitudes de frente a los que tienen otras creencias. ¿Qué actitudes debo de tener yo ante otras creencias? Porque lo contrario, cómo yo puedo trabajar este ámbito, ¿no? ¿Cuáles son mis actitudes? Cuando usted se encuentra con uno que es testigo de Jehová, ¿cuál es tu actitud? Cuando te encuentras con un sabático, ¿cuál es tu actitud? Cuando te encuentras con con uno de la secta de los pentecostales, ¿cuál es tu actitud? Cuando te encuentras con un mamón, con un mormón, ¿cuáles son tus actitudes? ¿Verdad? ¿Qué actitudes debemos tener? Bueno, el padre Amatuli nos dice que tengo que tener respeto y comprensión para todos. Respeto y comprensión para todos. Así que el ecumenismo con los que buscan la unidad y además colaboración con todos los hombres de buena voluntad. Es decir, si dice aquí que el ecumenismo se trata de buscar la unidad y además es colaboración con todos los hombres de buena voluntad. De pronto estamos en la calle y te piden una ayuda, pensemos una ayuda económica o otro tipo de ayuda, de llevar a algún enfermo, de pronto tienes pues un automóvil personal y entonces necesitan de tu ayuda, pero sabes que esa persona no es católico, sabes que es testigo de Jehová, sabe que es mormón, sabe que es pentecostal. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a ayudar? Claro que sí, pues claro que hay que ayudarlo, o sea, no, pues no te ayudo porque tú, si fueras católico, no, o sea, estas actitudes no van a ayudar a nadie. Entonces, porque aquí se trata, como dice el padre Amatuli, es colaboración con todos los hombres de buena voluntad. Siguiente diapositiva. Muy bien, aquí el padre fundador coloca dos cosas. Una de ellas se llama libertad de conciencia, es el primer aspecto. Libertad de conciencia y la otra es libertad religiosa. Pues uno es libertad de conciencia y la otra es libertad religiosa. Bueno, ¿en qué consiste esto? ¿En qué consiste la libertad de conciencia? Consiste en el derecho y el deber que tiene cada hombre de buscar la verdad y seguirla según su conciencia. Vuelvo a repetir, consiste en el derecho, deber que tiene cada hombre de buscar la verdad y seguirla según su conciencia. Para esto vamos a ilustrarnos con la palabra de Dios. A ver si me ayuda por ahí, creo que está Yuli por ahí, a ver si me ayuda Yuli, por favor. Buscando el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 16 al 17. Hablando sobre esta libertad de conciencia para poder leer este texto bíblico. ¿Sí se encuentra Yuli o ya se fue? Creo que se fue. Hermano Jorge. Sí, padre. Por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 16 al 18, dijo. Ah, sí, al 17. Al 17. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Bien, dice el texto allí, quizás lo que hay que subrayar, donde dice que cada uno
siguiera su propio camino. O sea, hay una libertad de conciencia. El siguiente texto es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 27 al 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 27 al 28. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de las cárceles abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Hechos 17, 27. Dijo 17, 16, 17. No, 17. 17. 27 al 28. 27 al 28. Perdón. Sígale, hermano. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas. Tal vez lo encontrarían. En realidad, no están lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos poetas suyos. Somos también del linaje de Dios. Muy bien. Lo que tenemos que subrayar en este texto es que dice, los dejó que buscaran por sí mismo a Dios. Entonces, en esto pues consiste el primer concepto que nuestro padre fundador nos dice sobre la libertad de conciencia. Yo no puedo meterme en la conciencia de estas personas, sino que tengo que dar esa libertad de conciencia. Siguiente, por favor. La libertad religiosa, ¿verdad? Tenemos la libertad religiosa que consiste en el derecho que tiene cada hombre de profesar públicamente su creencia, a solas o en grupo, sin que nadie se lo pueda impedir. Escuchen eso, esto es importante. Dice que consiste en el derecho que tiene cada hombre de profesar públicamente su creencia, a solas o en grupo, sin que nadie se lo pueda impedir. Nosotros nos preguntamos quiénes son los que hacen esto. O sea, hay gente que hace esto. Por ejemplo, pensemos en los musulmanes, ¿no? Llegando a las 12 del mediodía, ellos hacen una oración, se ponen de rodillas y hacen una oración. O sea, ellos no tienen ningún problema en expresar y donde se encuentren, expresan eso ellos. Creo que nosotros los católicos ahí sí estamos un poquito o quizás demasiado mal. Y vayamos a ejemplos. Yo no sé si algún día, en algún momento, seguramente que sí, han ido a comer a algún restaurante. Bueno, yo voy cuando me invitan, ¿verdad? A ver si alguien me invita. Usted allí, si es católico, ¿usted qué tiene que hacer? Usted va a hacer su oración, usted va a orar, va a bendecir los alimentos y cuando termina le da gracias a Dios por esos alimentos. Así deben de ser los católicos, o sea, esos católicos que ya sea un desayuno, ya sea lo que sea, ¿no? Pero el asunto es de que tiene que dar públicamente, profesar su fe. Pero casi los católicos, casi comúnmente no lo solemos hacer. A veces ni en casa, ¿verdad? A veces ni en la casa lo hacemos. Y entonces eso se vuelve más complicado, ¿no? Se vuelve más complicado. Si no lo hacen en la casa, en la calle es peor. O puede ser al revés, ¿verdad? Algunos somos oscuridad en la casa y luz en la calle, ¿verdad? Así puede ser también. Pero creo que eso es muy importante. Ahí vemos a los testigos de Jehová que públicamente están allá saliendo de casa en casa, están allá con su revista La Atalaya en los mercados, en algunos lugares pues públicos, y ahí están. ¿Y quién les dice algo? Nadie. Están expresando públicamente y nadie se lo pueda impedir. Entonces, eso tiene que tener dos conceptos. Primero hemos dicho la libertad de conciencia y el otro es libertad religiosa. Ahora
vamos a notar otros aspectos. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, el padre Amatuli nos coloca 5 aspectos que debemos que trabajar. Número 1, tolerancia. ¿Qué cosa es la tolerancia? Consiste en respetar a todos sin distinción de credo, raza o ideología. Tolerancia. Ese de respetar a todos, es respetar a todos, no quiere decir de que estoy de acuerdo con las mentiras o con las falsedades que dicen, llamemos así, los grupos sectarios, ¿verdad? No quiere decir eso. O sea, yo te respeto lo que me estás diciendo, pero eso no quiere decir que estoy de acuerdo con tus ideas. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que profesas. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con la ideología que tienes, ¿verdad? Entonces, son aspectos que yo tengo que trabajar, o sea, tengo que tolerar. Imagínese usted si, no sé, pensemos una familia de 6 personas, por ejemplo. Están los papás y 4 hijos. Resulta que los papás son católicos, el hijo mayor es católico, la hija se casó con una sabática, con un sabático, el otro pues dice que es agnóstico, el otro dice que es ateo. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Te vas a poner a pelear con ellos? Comúnmente eso queremos hacer. A veces los papás quieren obligar a sus hijos que crean en esto, que crean, sigan en esto. Y ya, pues ya son adultos, ya son 30, 40 años que tienen ya, ¿y qué vamos a hacer? Pelear con ellos ya no se puede. O sea, que me respete a mí, que me tolere por lo que yo profeso, pero yo también tengo que aprender a respetar a ellos. Número 2, el diálogo. Número 2, el diálogo. ¿En qué consiste? El diálogo consiste en hablar y escuchar. En esto consiste el diálogo, hablar y escuchar. Como lo que el padre fundador nos ha dicho cuando abordamos los cursos de apologética, ¿no? Allá cuando se nos habla cómo dialogar con los protestantes, allá el padre dice 10 minutos él, 10 minutos yo, o 30 minutos él, 30 minutos yo. Yo te escucho, pero también me vas a escuchar. Este es un método muy importante que se debe de tener a la hora de tener un diálogo con alguien que no es católico. Estamos hablando ya sea que sea un protestante, ya sea que sea uno de la iglesia ortodoxa, ya sea un anglicano, no sé, un musulmán, un budista, etcétera, ¿no? Pero yo tengo que saberlo, escuchar, pero también yo tengo que saber exponer lo que profesamos en la Iglesia Católica. Así que el diálogo tiene que estar siempre abierto para todos. El diálogo tiene que estar siempre abierto para todos, creyentes y no creyentes. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo estuvo en Atenas, verdad? Cuando llegó Pablo en Atenas, allá comúnmente se tiene la costumbre que allí llegaba alguien visitante, alguien extranjero, podía expresar lo que pensaba. Y Pablo ahí empezó a hablar de Jesucristo, ¿se recuerdan? Y algunos dijeron, en otro día te escuchamos, y se fueron. Y solamente uno, por ahí un tal Dionisio, ese lo escuchó. Y ahí empezó la evangelización. Pero Pablo expuso, o sea, Jesucristo, el que murió y resucitó, etcétera. Él habló Pablo de ello. O sea, Pablo no se quedó callado. Pablo dijo, aquí son paganos y no hay que hablarles de Jesucristo. ¿Qué van a pensar? No. Ellos directamente empezaron, pues, Pablo en este caso expresó de esa fe de lo que él creía. Así que confiando en el esplendor de la verdad y tratando siempre de comprender más que juzgar.
¿verdad? En ese aspecto tenemos que luchar. O sea, tengo que dar a conocer la verdad y tratando siempre de comprender, más que juzgar. Es un problema que a veces algunos apóstoles de la palabra, yo no sé si los que están en esta plataforma en su mayoría son apóstoles de la palabra, pero a veces vemos a un protestante y andamos allá como cazando brujas, ¿no? Ah, ya viene un protestante y buscarlo a ver dónde lo vamos a cazar. No, creo que tengo que aprender a dialogar con ellos, presentar lo que la iglesia me ha enseñado a mí y escucharlo a él también. Número 3. El ecumenismo. No sé si han visto la película del Padrecito de Cantinflas, ¿verdad? Allá en la película del Padrecito de Cantinflas él habla sobre, él dice la economía, habla él en vez de hablar del ecumenismo, ¿verdad? Así que según el Concilio Ecuménico del Vaticano II, recuerden que fue en el año 62 al 65, promovido por el Papa Juan XXIII y luego continuado por el Papa Pablo VI. Por movimiento ecuménico se entiende las actividades e iniciativas que, según las variadas necesidades de la Iglesia y las características de la época, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. En este documento de la Unitatis, en el Concilio Vaticano II, quiero leer un parágrafo. El padre Amatuli cita el numeral número 4. Y quiero leer lo que dice allí. Bueno, ya leímos lo que se entiende por movimiento ecuménico. Cada uno o sea, cuando hablamos del ecumenismo, ¿cómo poder favorecer entre los demás? Dice este documento en el numeral 4, dice, tales son, en primer lugar, dice, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los hermanos separados y que, por tanto, pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos. En segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebradas en un espíritu religioso. En este diálogo expone cada uno por su parte, con toda la profundidad, la doctrina de su comunión, presentando claramente los caracteres de la misma. Vean, o sea, en este tema del ecumenismo, igualmente el católico tiene que presentar, dice aquí, a la profundidad su doctrina en la cual él vive, en la cual él está llamado. Y dice después, por medio de este diálogo, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. En tercer lugar, dice, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana, orden al bien común y en cuanto es posible, participan en la oración unánime. Todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la iglesia y como es debido, emprenden animoso la obra renovada y de la reforma. Así que el Concilio Vaticano II nos pide pues de que después de tener esta tolerancia, este diálogo, debemos seguir con estas ideas del ecumenismo. Ojo aquí, porque teniendo presente esto, vamos a leer lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 21. San Juan capítulo 17, versículo 21.
San Juan 17:21, si lo tenemos. Perdón, no tenía apagado mi micrófono. Que todos sean uno, como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bien, este es el aspecto importante, ¿no? De velar siempre por la unidad. En eso tenemos que trabajar. Velar siempre por la unidad. Ver más lo que nos une y no tanto lo que nos divide. Ver lo que nos une y no lo que nos divide. Siguiente diapositiva, por favor. Teniendo presente todo esto, no puede haber ecumenismo y proselitismo al mismo tiempo. Se tratan de dos caminos contrarios. El padre fundador, en el libro que se titula Pesadilla o Reto, así se llama un libro que escribió el padre Amatuli, allá él cuenta algunas experiencias de esos malos entendidos que hubieron referente con el tema del ecumenismo, ¿verdad? El padre Amatuli cuenta allí que en X parroquia, el sacerdote, el padre de la parroquia, pues para que haya ecumenismo, pues invitaba a un pastor evangélico a dar clases de catecismo, ¿verdad? O sea, hasta dónde se llega a eso, ¿verdad? A la llamada ingenuidad, ¿verdad? Decir, bueno, pues que vengan ellos, que ellos también conocen a Dios, ya nos han dicho que podemos tener un diálogo. El detalle es que el protestante no te va a actuar con este tema del ecumenismo, sino lo que va a hacer el protestante es un proselitismo. Y entonces allí son dos caminos contrarios. Una cosa es el ecumenismo y otra cosa es, en este caso, la apologética, ¿no? Hay un sacerdote, no recuerdo el nombre de él, pero él habla sobre los dos tipos de ecumenismo que debemos trabajar. Él dice, hay que distinguir un ecumenismo que se trabaja en Europa y un ecumenismo que se trabaja aquí en América Latina. Son dos. Es el mismo, pero con diferentes modalidades, porque el ecumenismo, llamemos de Europa, pues estamos hablando con las iglesias históricas que se puede llegar a un acuerdo, se puede dialogar, pero en América Latina eso es imposible, pues. Usted habla con un protestante y luego te está atacando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, ahora viene el siguiente aspecto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora viene entonces defensa de la fe, lo que solemos llamar apologética, en la cual dice la actitud frente a los grupos proselitistas que tratan por todos los medios de socavar la fe de los católicos más débiles para llevárselos a sus grupos. Aquí es donde tenemos que trabajar más. Aquí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho con el tema de defensa de la fe y de la apologética, lo que los apóstoles de la palabra pues hemos trabajado por muchos años. Y quisiera aquí quizás buscar algunos textos bíblicos. No sé si se encuentra Tana por ahí para que me ayude también con algunos textos bíblicos, o ya se fue a dormir también. Bueno, No, sí. Ajá, Aquí está. Bueno. Sí. Bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Primera de Pedro es referente a la apologética. Estamos viendo algunos textos bíblicos, cómo se utiliza la apologética desde la Sagrada Escritura. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Si no bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Bien, ahí dice que yo tengo, dice, siempre dispuesto a dar respuesta a todo el que me la pida. Eso se llama la apologética. Te preguntan por qué rezamos el rosario, por qué vamos a misa,
en la brujería, confieso, sobre el Papa, sobre la iglesia, el bautismo, etcétera. Usted va a hablar, va a dar razón de la fe, porque va a dar razón de lo que usted cree. Eso es lo que hace la apologética, dar razón de lo que nosotros creemos. Pero vean lo que dice ahora, y eso póngale mucho cuidado, versículo 16. ¿Qué dice? Versículo 16. Pero háganlo con sencillez y diferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para ellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Muy bien. ¿Qué tipo de traducción de Biblia tienes, Tana? Latinoamericana, padre. Latinoamericana. A ver si alguien tiene otra edición distinta por ahí. Vean, me llama la atención ese versículo 16. ¿Alguien tiene una edición distinta a la latinoamericana? Que lea, por favor. Aló, aló, aló. Parece que nadie es padre. Ay, estos apóstoles de la palabra no traen su Biblia. ¿Qué pasó ahí? Yo tengo la de Jerusalén. A ver, ¿qué dice la Jerusalén? Que la leo, padre. Al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuesto a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Ahí, allí. ¿Cómo dice que lo tenemos que hacer? Vuelvo a repetir, por favor. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Allí, hacerlo con dulzura y respeto. Hacerlo con dulzura y respeto. Si usted no utiliza la apologética y la utiliza nada más para atacar, para decirle que usted no sé qué esto y que el otro y se va a morir de lo peor, no, dice el texto. Hay que utilizar, hay que dar razón de nuestra fe, pero el texto dice hacerlo con dulzura y respeto. Respeto lo que dices, pero lo voy a hacer. Yo te aclaro esto porque te aprecio, eres mi hermano. Te fuiste de la iglesia católica, te fuiste de la verdad. Pensamos que quizás era lo mejor para ti, pero no, dice aquí que tengo que hacerlo con dulzura y respeto. Tana, por favor, Hechos 17, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Sí, padre. Hechos 17, ¿verdad, padre? Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 3. Vean lo que dice. Del 1 al 3. Sí. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Bien, estamos en un contexto donde están los judíos. Los judíos tienen una sinagoga. Versículo 2. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Muy bien, ¿qué hacía Pablo? Los visitaba. Discutía con ellos basándose. Discutía con ellos, pero basándose en las escrituras. Vean usted, qué interesante es esto. O sea, Pablo consecutivamente iba a la sinagoga, iba a decir yo a la basílica, iba a decir yo, ¿verdad? Pablo constantemente iba a la sinagoga, ¿para qué? Allí se topaba con los judíos. Y dice allí que discutía basándose en las escrituras. Versículo 3. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Listo, ¿ven? Les explicaba y probando que Cristo tenía que padecer. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la apologética actualmente para probar que Cristo fundó una iglesia y que no fundó muchas. Pero para probar en este caso, de decir si Jesús, un solo bautismo, que María no tuvo más hijos, etcétera. No tengo que probar eso, pero siempre basado a las escrituras.
Arias. A ver si alguien puede apagar su micrófono por ahí. Los Arias tenían. Ya, padre, puede Bien. continuar. Gracias. Vamos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 24 al 28. Vamos a leer nada más algunas de ellas. Vamos a leer el 24 y luego nos vamos a trasladar a otro versículo. Hechos 18, 24 al 28. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. Les había Dice, allí. Dice que Apolo, primero dice que tiene una característica, era un hombre elocuente. Luego dice que dominaba o tenía un conocimiento de las escrituras. Cuando estamos hablando de las escrituras, nos estamos refiriendo a los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? No habían todavía, por el momento, no habían esos escritos del Nuevo Testamento como actualmente. Nos estamos refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento. Bueno, vayamos ahora hasta el versículo... vamos a ver. Versículo 28, si no estoy mal. Versículo 28. Pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Ahí, ¿cuál era el problema? Que los judíos decían que Cristo no es Dios, que Cristo no es el Mesías. Entonces, Pablo, con su conocimiento de las escrituras, utilizando esa sana apologética, lo que el padre Amatuli nos solía decir en varios momentos, en distintas conferencias, en distintos audios, en distintos libros. Él siempre, el padre fundador, nos habló y nos decía que tenemos que utilizar una sana apologética, como en este caso, ¿no? Refutaba, dice, vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Cristo es Jesús, Cristo es el Mesías. Siguiente texto bíblico, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1. Hechos 22, 1. Cuando Pablo se presenta ante un gobernador, ¿qué dice? Hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Les quiero dar algunas explicaciones. En otras traducciones va a decir, hermanos y padres, escuchad mi defensa. Escuchad la defensa que yo voy a hacer. Vean, o sea, cómo Pablo sigue utilizando esto. Quizás ya para ir terminando, pero es importante cómo pues utilizar para nosotros la apologética. Hemos leído varios textos bíblicos donde se nos habla de un tal Apolo que rebatía, un tal Pablo que rebatía, etcétera, utilizando, que actualmente lo conocemos así, defensa de la fe o apologética. Pero el padre Amatuli siempre nos pide una sana apologética. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, número 5, colaboración. Este esfuerzo común tiene que dirigirse para remediar los males que afligen nuestra sociedad, como son el hambre y las calamidades, el analfabetismo y la miseria, la escasez de vivienda y la injusticia y distribución de los bienes. ¿Cómo el ser humano tiene que colaborar? Primero vamos a leer un texto, Mateo capítulo 5, versículo 46. Mateo 5, 46. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Si nuestra colaboración en esta sociedad solamente va a ser con los que te caen bien, ¿qué méritos tienes? O sea, el ser humano tiene que colaborar. Como
mismo Dios nos puso como el rey de la creación, ¿no? Lo que va a decir allá en el libro del Génesis, capítulo 1, ¿no? Somos reyes de la tierra, que podemos nosotros colaborar en que se mejore la sociedad. Y aquí no va a importar si eres católico o no eres católico. Todos estamos llamados a mejorar dentro de una sociedad. Hace algunos años estuve en Honduras en misión, en un lugar en una diócesis que se llama Comayagua. Fui a una parroquia algo lejanita de la ciudad de Comayagua. Resulta que en ese lugar los dueños de los transportes públicos son sabáticos, ¿verdad? Son sabáticos. Por lo tanto, el día sábado no hay transporte público. O sea, el daño que hacen, hay gente que necesita ir a la ciudad, pero como los sabáticos son los dueños del transporte público, ese día no hay, ¿verdad? Ese día no hay. Entonces, vean ustedes que así no colaboramos con los demás. Si, por ejemplo, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras colonias, a veces nos unimos para trabajar, no sé, para limpiar una parte de la calle, para hacer alguna actividad donde todos necesitamos escucharle. Usted no va a decir, no, yo soy católico, yo católico no me junto con chusma, ¿no? O igual los protestantes, no, yo no me junto con ellos, no, es que estamos en el bien para colaborar con la sociedad. Por eso necesitamos estar unidos. O sea, por ejemplo, en tema del hambre, por ejemplo, eso nos compete a todo el mundo, no solamente a los católicos, no solamente a los protestantes. El tema del analfabetismo, todo el mundo nos corresponde. El tema de la escasez de viviendas, si alguien lo necesita y tú puedes apoyar, adelante. Pero no vamos a decir, es que yo no me junto con ellos porque ellos no son católicos. Ahí ya tenemos problemas ya, ¿verdad? Estás como rechazándolos a ellos. Que ellos nos rechacen a nosotros es otra onda, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si alguien tiene problemas con las muelas, ¿no? Con los dientes. Resulta que usted necesita ir con el odontólogo, así se dice, ¿verdad? Ese tipo de gente con los odontólogos, ¿verdad? Pero usted sabe que este señor no es católico, pero es de los buenos del pueblo. Te va a ir ahí porque usted sabe que él es el bueno, aunque no sea católico. Pero usted, no, yo no me junto con él, o viceversa, ¿no? Mucho cuidado con esto. O sea, usted puede juntarse con ellos, puede reunirse con ellos, pero teniendo muy claro su identidad católica. Cuando es hora de presentar nuestra fe, lo tengo que hacerlo y lo tengo que hacer muy bien. Tengo que presentar, como decía ese documento en el numeral número 4, la profundidad de la doctrina que tenemos. Bien, en conclusión, siguiente, por favor. Conclusión. Que la fe, en lugar de dividir, sea un estímulo más para superarnos como seres humanos y luchar en favor de las grandes causas de la humanidad. Esas deben de ser mis actitudes como católico frente a los que tienen otras creencias. Hasta aquí terminamos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo. Tengo 5 minutos todavía que me quedan. Así que adelante, porque tengo otro compromiso. Ustedes saben que el padrecito está medio loco, entonces tiene otro compromiso por ahí. Así que si tienen alguna pregunta, alguna cosa que hacer, adelante. Y si no, pues ya les agradezco. Eso no es problema. Sí, padre, la hermana Adriana tiene su manita levantada. Adriana, adelante, por favor. Y buenas tardes, padre. ¿Qué hacer con las iglesias no denominacionales? Comúnmente esas iglesias, ¿cómo es? No. No. Cristianas no sin denominación, Jesús solo.
Ah, ok. Bueno, igual son mis actitudes que yo debo de tener. O sea, estas actitudes es para todos. O sea, no solamente para algunos, sino tiene que ser para todos, ¿verdad? Tiene que ser para todos. Sí, que no me respeten, que no me hagan caso, etcétera, esa es la cuestión de ellos. Pero yo como católico debo de tener clara mi identidad, que Cristo fundó una iglesia, y cuando se trata de dialogar con ellos, voy a dialogar sin pelearme, sin nada. Voy a dar a conocer la fe que la iglesia me ha enseñado, en la cual yo he nacido, y la voy a dar a conocer conforme enseña la iglesia. Sí, padre. El hermano Carlos Arias tiene su manita levantada. Adelante, hermano Carlos. Sí, pues se trata de lo mismo. A veces se dice muy fácil entablar un diálogo, pero estos hermanos de protestantes se dedican a agredirnos y a dar golpes bajos, a hablar mal de la Virgen y en ese ámbito, ¿no? ¿Cómo podemos entablar un diálogo? Porque nos ven con sus enemigos, o sea, realmente es difícil, ¿no? Sí, es complicado, sobre todo porque, como dices tú, Carlos, o sea, ellos nos ven a nosotros como los diabólicos, como los perdidos, y, o sea, ven al católico como, a ver, ahí llegó uno y hay que pescarlo, ¿no? Y hay que atacarlo. O sea, el detalle es que ellos atacan. Bueno, ¿cómo deben de ser mis actitudes? En primer lugar, algunas personas tenemos que mejorar mi actitud en cuanto a temperamento, porque algunos de nosotros también somos agresivos, ¿verdad? Y empezamos ya con agresiones, quizás con palabras, y empezamos a agredir a los demás. Entonces, en ese sentido, tampoco nos ayuda a nosotros. Tenemos que trabajar nuestro temperamento. Pero, por ejemplo, dicen que los italianos son bien, cuando hablan, dicen que son bien fuertes y parece que están peleando, ¿no? Pues nosotros no somos europeos, ¿verdad? No somos italianos, pero quizás sí tengo que tener una actitud que conozca yo mi fe, te presento lo que en lo que la iglesia me ha enseñado, que no lo aceptes, que te pongas ahí a de los locos, a los trancazos, bueno, pues no se puede dialogar contigo. O sea, definitivamente no llegamos a un acuerdo. Por eso el padre Amatuli nos dice, pues, cuáles son las normas para dialogar. Tema por tema, uno por uno, tiempo limitado, porque entonces sí, podemos llegar a un acuerdo. Pero si tú me gritas, yo te grito, yo te respondo, no vamos a llegar a nada. Más bien vamos a tenernos algunas dificultades, ¿no? Creo que no son actitudes buenas en ese aspecto. Siguiente. Ya no veo a nadie más con su manita levantada. Ahí está Tana. Oh, Tana Ceballos tiene su manita levantada. Sí, solamente quería hacer una aportación, padre. Sí, es muy cierto lo que dice. A mí, por ejemplo, que me tocó hacer misiones, un día alguien me pegó, sí, me agredió. Y entonces mi respuesta simplemente fue, un cristiano no actúa de esa forma, porque no tienes por qué agredirme de esta forma. Para eso existe el diálogo y la conversación. O sea, tu acción no habla de ti nada bueno como cristiano, nada más. Correcto. Y se fue, pues ya de ahí con lo que le dije, ya después del golpe, pues se fue. Pero yo creo que eso también nos ayuda a nosotros a madurar como cristianos para ver que pues no todas las personas que le puedas decir una verdad se conforman con eso, ¿no? Sino que para tratar de cambiar o que tú pienses como ellos, la única opción que ellos tienen es la agresión, ¿no? Sí, esa es la actitud de ellos hacia nosotros, ¿no? Es agredirnos, hacernos sentirnos mal, etcétera. Yo recuerdo quizás una experiencia que tuve hace algunos años cuando comenzaba yo en Apóstoles de la Palabra. Estaba yo en la diócesis de Escuintla, Guatemala. Comúnmente nosotros en misión fuimos 4 apóstoles de la palabra en una comunidad. Bueno, ¿qué fue el plan de nosotros? El padre Amatuli dice prioridad a los católicos, es la prioridad a los católicos, a los alejados. Entonces ahí pues como es una comunidad, llamémosle así pequeña, donde se puede contar las casas y todo,
Entonces quedamos de acuerdo con los hermanos y fuimos, ¿verdad? Fuimos primero, nos dedicamos a los católicos alejados. Los que ya están llegando a la iglesia, pues no teníamos dificultad porque sabemos que en las noches allá los íbamos a ver. Pero los que no mucho llegaban, pues con ellos íbamos. Pero dejamos 2 días para dialogar con los evangélicos. O sea, 2 días, era un viernes y un sábado, que nos íbamos a dedicar a visitar a los protestantes. Pero ya visitamos a los católicos. La prioridad fueron los católicos. Bueno, pues empezamos el viernes a visitar a los evangélicos, a las ovejas, ¿verdad? Con ellos dialogamos, una cosa así más tranquilo, ¿no? El siguiente día, pues ya correspondía con los pastores evangélicos. En esa comunidad habían 4 sectas, ¿verdad? Cada quien con su pastor. Nosotros éramos 4 apóstoles de la palabra y nos pusimos de acuerdo. Bueno, tú vas a con tal pastor, tú vas a hablar con tal pastor, tú vas con tal pastor, y ahí lo hicimos. Y nos vamos, pues, de casa en casa. Los 4 íbamos, eso sí, pero uno era el que iba a hablar. Llegamos con la primera casa del pastor, que no está, salió. Llegamos al siguiente casa, que no está, salió. Llegamos al tercero, no está. Resulta que cuando llegamos a esa casa, allá estaban los 4 pastores. Ya no estaban esperando los hijos de Dios, ¿verdad? Y el hermano que le tocaba dialogar, pues digo, bueno, pues aquí está con que yo voy a hablar y démosle pues, ¿verdad? Se pusieron normas, empezamos ahí a dialogar. Y en un momento se acaloró eso, o sea, entramos, el hermano entró en un momento de discusión porque ya el otro pastor se molestó, entre ellos mismos empezaron a agredir, entre los mismos pastores, el catequista que nos acompañaba era sobrino del pastor y se armó ahí el asunto, ¿no? O sea, y al final, pues, el pastor dice, creo que nuestras actitudes han sido malas, o sea, nosotros que conocemos la palabra de Dios y mire cómo nos hemos molestado con ustedes, los hemos agredido, e inclusive entre nosotros como pastores también nos dijimos palabras porque no estaban de acuerdo con la enseñanza del tema del bautismo, que no estaba de acuerdo con lo que enseñaba uno y con el otro, pero igual hay agresiones. Lo mejor es quizás no decir, bueno, mejor me retiro, ¿no? ¿Para qué voy a estar peleando? O sea, no vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? No vamos a llegar a un acuerdo, entonces hablar con gente que no se puede, pues no se va a poder, por más que usted quiera, por más que usted tenga un conocimiento, pero no se va a poder. A menos que usted le haga como un sacerdote bien calladito, ¿no? Bien sencillito. Y le dijeron a él que había una persona que estaba, que se le había metido el demonio, ¿no? Pero pues este padrecito como que no mucho se le va a entender porque que su voz no mucho ayuda. Dice que dijo el padrecito, le dijo a la persona que estaba endemoniada, dice, demonio, dice, te pido un favor, que te alejes de esta persona. Y se fue en tanta cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? A veces queremos utilizar palabras fuertes, groseras y para atacar al otro, no. Nuestra actitud debe de ser siempre muy distinta. Gracias por el apoyo, entonces, por esta aportación que cada uno de ustedes están dando. Me da mucho gusto de verlos por aquí. Hay algunos que ya me los conozco, ¿verdad? Hay unas caras conocidas, algunas son más viejas que conocidas, ¿verdad? Pero, en fin, es un gusto de verlos por aquí, por esta plataforma, y mucho gusto. Y le agradezco al hermano Jorge por haberme invitado, y en otro momento de pronto aquí estaremos. Me retiro, pues yo tengo un retiro carismático los lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Me quedan 5 minutos para empezar en la otra actividad con mi grupo que yo estoy trabajando. Muchas gracias y Dios me lo bendiga. Gracias, padre. Hasta luego, padre. Cuídese mucho. Trataré, no prometo nada. La bendición, padre. Gracias por su tiempo. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches. La bendición. En Nueva York, padre. Ah, muy bien, la bendición, ¿verdad? Por favor, antes de que se retire, padre. Muy bien. Señor Jesús, en esta hermosa noche quiero poner en tus manos a estos hermanos y hermanas que están recibiendo esta formación. Te pido, Señor, que pongas paz en su corazón,
que cada día puedan hacer tu voluntad. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pórtense bien, por favor, y no se caigan del puente, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Solamente los que saben ese chiste se acuerdan de que... Buenas noches. Gracias, Padre Juve. Buenas noches. Vente. Gracias, bendiciones. Bye. Nos escuchamos a los hermanos de Guatemala. Bye. Muchísimas gracias a todos. Antes de despedirnos, nos vamos a despedir con una alabanza. Poder ir a la paz. Espérate. Bendiciones. Guarda, mami, ni alabanza. Digo, ni. ¿Qué quieres? Sí. Hermana Marta, ¿quiere prender su micrófono, por favor? Ok. Va. Es que me agarró fría. Está haciendo ahora aquí en Houston, no sé dónde está usted. Vamos a cantar el canto número 18. Mi orgullo es ser católico. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Creo en Cristo y creo en la iglesia. Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la iglesia. Siempre fiel seré a mi Cristo y a mi iglesia. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Soy cristiano y soy católico. Nada de que creo en Cristo y soy salvo. Para salvarme tengo que creer en Cristo y en su iglesia. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Gracias, Señor, por haberme llamado. Lejos de ti no hay paz ni amor. En tu iglesia me siento feliz y mejor. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Para mí es un gran privilegio siempre luchar por Cristo y su iglesia, dos grandes amores que llenan mi vida. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Buenas noches. Muchas gracias, hermana. Hermana Cristi, Sí, buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por su fiel sintonía en Radio Apóstol anunciando su palabra. Agradecemos al Padre Juventino por haber estado con nosotros en el curso de Apologética y Ecumenismo. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas, los que siguen también en Radio Apóstol Chile. Si Dios quiere, nos escuchamos mañana. Bueno, el curso no ha terminado, termina a las 8:30, ¿verdad, hermano Jorge? No, hermana, ya vamos a darlo por terminado ahorita. Nada más los anuncios para esta semana y la semana que entra. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si Dios quiere, entonces nos escuchamos mañana. Gracias, hermana Marta.
Y a todo el equipo de la parroquia que han organizado este curso. Que Dios les pague todo su esfuerzo. Saludos, hermana. Gracias. Sí, la parroquia se llama Nuestra Señora de Guadalupe en la bella ciudad de Baytown, Texas. Solamente les queremos recordar que el miércoles terminamos con la reflexión de este libro. La próxima semana no tenemos clase. La semana del 12 al 16 no tenemos reunión y vamos a iniciar el 19 de octubre con el siguiente libro, que es Éxodo hacia una nueva tierra. ¿Ok? Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan una bendecida noche. Mañana estará el Padre Lázaro con nosotros. El miércoles el Padre Juan Barranco con el final del libro, el último tema del libro. Y terminando el libro, nos vamos a tener una noche de oración, una hora santa, en agradecimiento por dar agradecimiento a Dios por habernos permitido terminar estas reflexiones. ¿Okay? Muchísimas gracias. Y pues Gracias.